Buenas noches. Por la gracia del Señor, nuevamente podemos compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta noche busquemos el libro 1 Samuel, capítulo 15. Desde el 1 voy a leer. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín
ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hasta el 21 hemos leído. La parte que leímos recién en este momento es la historia real de Israel. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, pasando por el desierto, cruzando por el río Jordán, conquistando la tierra, veía que los demás pueblos tenían su propio rey. Entonces el pueblo de Israel también, después de pasar por la época de los jueces, ellos pensaron, nosotros también necesitamos un rey, así podremos estar mejor, tendremos más tranquilidad y paz por medio del rey. Así le pidió a Jehová. Por eso Jehová le mandó a Samuel a ungirle a Saúl como rey de Israel. Por eso Saúl fue el primer rey de Israel, primer rey. ¿Cómo era Saúl antes de ser rey? Antes de ser ungido como rey, Saúl era un hombre muy, muy hermoso. Y también era de buen parecer, muy excelente. Capítulo 9 dice, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un joven más hermoso de Israel, entre todos los jóvenes de Israel. También era más alto y grande y fuerte y excelente. Entonces Saúl humanamente, él tenía todas las razones para ser líder, para dirigir al pueblo de Israel. Aunque Dios no le ungió a Saúl por su parecer, por su condición, sino Dios le ungió a Saúl queriendo trabajar a través de Saúl, queriendo demostrarle su obra, su poder, su amor al pueblo de Israel a través de Saúl. Pero ¿qué pasa? Saúl fue ungido nomás. Dios levantó a Saúl como rey de Israel. Entonces Dios tenía su plan, Dios tenía su idea. Dios quería trabajar y cuidar, dirigir, proteger al pueblo de Israel. Pero Saúl, lastimosamente, no recibió la guía de Dios, ni el corazón de Dios tampoco. Él no se apoyó en la mano de Dios ante su responsabilidad, que era tan grande para el bien del pueblo de Israel. ¿Qué hacía Saúl? Él mismo quería cuidar a su pueblo de Israel, él mismo quería cuidarse a sí mismo por su capacidad, por su experiencia, por su fuerza, por su inteligencia, por su posibilidad. Él quería dominar al pueblo de Israel. Ahí está el problema. Claro, Saúl era el mejor entre todos los jóvenes de Israel. Era más grande. Aquí dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
Así era tan grande y alto y fuerte. Pero por lo que tenía Saúl, no podía cuidarle al pueblo de Israel. Por ser hermoso, excelente, fuerte, inteligente, por lo que tenía Saúl, no podía hacer nada de nada. Así es, lo que tenemos nosotros humanamente y físicamente, eso no es algo importante para Dios. Dios necesita un instrumento para agarrar y utilizar. Saúl fue un joven agarrado por Dios. Dios quería usar su vida, pero no pudo. Porque Saúl, él mismo quería ser rey, quería dirigir al pueblo de Israel, él mismo quería solucionar sus problemas pendientes. Pero ¿qué hizo Saúl? Ante los filisteos se escondía, se quedaba temblando, con miedo, sin saber qué hacer. Así es. Saúl, ante una situación que él podía dominar y arreglar, él era valiente. Pero ante la situación que le superaba su capacidad de Saúl, se quedaba en pánico. Él no sabía qué hacer. Se escondía, se quedaba con temor, congelado, sin saber qué hacer. Así se quedaba bien inútil. ¿Por qué? Él no tenía Dios en su corazón. Él no creía en Dios que le había levantado. Claro, Dios levantó a Saúl como rey de Israel. Entonces, ¿quién tenía que cuidarle a Israel? ¿Quién tenía que trabajar a través de Saúl? Dios. Dios ya sabía. Dios ya tenía plan, idea. Dios podía trabajar a través de Saúl sin ningún problema. Pero lastimosamente, Saúl, en vez de recibir la guía de Dios y el corazón de Dios, seguía a su manera. Seguía utilizando su astucia según su cálculo. Por eso él, ante los enemigos, se quedaba temblando nomás. Por fin, sucedió algo muy, muy grave. ¿Qué cosa? Un día Dios le ordenó a Saúl, diciendo: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le ordenó a Saúl esta palabra: hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Dios le explicó detalladamente, específicamente le explicó lo que tenía que hacer Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl destruyó a Amalec, pero no conforme la palabra de Dios. No mató a Agag, el rey de Amalec, sino le perdonó y tomó. También el pueblo de Israel no mató a todos, sino, aquí dice 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir.
mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto no es la palabra de Dios. Saúl agregó su idea, su pensamiento y su razón. Saúl no podía creer, no podía entender lo que Dios le mandó a hacer. Claro, herir, destruir a Amalek, estoy de acuerdo, Señor. Claro que sí, tenemos que destruirlos, los amalecitas, porque ellos eran malos contra Dios. Pero el rey Agag, por lo menos, es hermoso, inteligente y capaz. Tal vez es útil para nosotros. Podemos aprovechar su habilidad, lo que tiene. Y además, yo también soy rey, él también es un rey. ¿Cómo? Es muy cruel, muy cruel. Yo no soy un rey malo, sino generoso. No sé, pensaba así Saúl. Él le perdonó a Agag y no mató. También el pueblo de Israel no quiso destruir a todos los animales, todas las vacas, camellos, ovejas. No. Solamente ellos destruyeron los viles y despreciables. Estos nomás destruyeron ellos. Luego ellos perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir. ¿Por qué? Para el pueblo de Israel, los ganados, los animales eran los bienes importantes. Miren, para criar los ganados no es fácil, sino demora. Viendo a los animales preciosos, engordados, el pueblo de Israel tenía codicia y le apreciaba. ¡Wow, qué lindo! Si nosotros llevamos esto a nuestro pueblo, va a ser útil. A través de estos, va a mejorar nuestro ganado también. Matar a todos, no, es una desperdición. Tenemos que ser inteligentes. Aunque Dios nos ordenó, tenemos que ser inteligentes, prudentes. ¿Sí? Para el bien de nosotros, para el bien del pueblo de Israel, para el bien de nuestros hijos, vale la pena perdonarlos y llevarlos vivos. Ellos llegaron a esa conclusión. Saúl, aunque él tenía la palabra de Dios, viendo lo que hacía el pueblo de Israel, él no podía detenerlo tampoco, sino le apoyaba a su pueblo. Con razón. Si ustedes quieren, bueno, adelante. Miren, 99 animales destruyó, pero uno perdonó y llevó vivo. ¿Eso está mal? Está mal, obviamente. Dios le mandó a Saúl a destruir todos, completamente, perfectamente. Saúl oyó la voz de Dios, pero a su manera, según su parecer. La palabra le llegó a través de su siervo, a través de su profeta Samuel. Pero Saúl
no aceptó la palabra de Dios como Dios le mandó, sino interpretó a su manera. ¿Sí? Sino Saúl tomó a su manera la palabra de Jehová. Claro que sí. Los amalecitas son malos. Deben ser destruidos, obviamente. Pero menos los mejores animales para sacrificarle a Jehová, así. Y además, el pueblo quería el pueblo. Saúl, para mí, era un político nomás. No era un rey ungido por Dios, no, sino era un político. Él dependía de la demanda del pueblo de Israel. Él, ante la necesidad, ante la demanda del pueblo de Israel, él abandonaba la palabra de Dios fácilmente. La Biblia no dice los detalles, pero yo me imagino, ¿no? Saúl tal vez habrá pensado así. Si yo sigo caminando estrictamente conforme a la palabra de Dios, si yo mato a todos los animales, mi pueblo se va a enojar conmigo. Si ellos me abandonan, sin pueblo, el rey, ¿qué sentido tiene? Nada. Tal vez Saúl tenía miedo de que iba a abandonarle a Saúl el pueblo de Israel. Por eso Saúl, abandonando la palabra de Dios, tomó una decisión para agradarle al pueblo de Israel. Si ustedes quieren, sí, adelante. ¿Cómo podemos ser tan crueles? ¿Cómo nosotros podemos matar y destruir a todos? No, eso no es bueno ni hace falta. Destruimos todos, pero estos es buena ganancia. Eso va a ser buena ganancia para nuestros hijos. Va a ser útil. Así Saúl tenía su mejor idea. También para ganar el corazón del pueblo de Israel, para ganar el apoyo de los israelitas, Saúl abandonó la palabra de Dios y aceptó la petición de los israelitas. Está bien. Sí. ¿Por qué no? Si ustedes quieren, sí, ¿por qué no? Tomen nomás, ¿sí? Así fue. Saúl, ¿cómo pudo ser el rey de Israel? No fue políticamente. Saúl no fue elegido por Israel, sino por Jehová. No es que el pueblo de Israel eligió a Saúl como rey, su majestad, no. Dios eligió. Dios levantó, Dios le ungió a Saúl como rey. Entonces, ¿quién tenía poder y autoridad para mantener el trono del rey para Saúl? ¿Los israelitas o Jehová? Jehová tenía, obviamente. Pero Saúl fue tonto fue. Él, en vez de seguir la voz de Dios, seguía la voz del pueblo de Israel, la demanda, la necesidad, la petición. ¿Sí? No necesitaba ser político ante el pueblo de Israel, sino
valientemente Saúl podía caminar conforme la palabra de Dios. Entonces, no pudiera Jehová cuidarle a Saúl, obviamente. ¿Por qué no? Jehová pudiera cuidarle a Saúl sin ningún problema ante la manifestación de los israelitas. Sí. Pero Saúl, aunque la Biblia no nos dice todos los detalles, pero por muchas razones, de parte de él tenía razón, tenía excusa. ¿Sí? Por esa razón él abandonó la palabra de Dios, no mató a Agag, el rey de Amalek, ni a los mejores de los animales. Por eso Dios no pudo trabajar más a través de Saúl. Luego Dios tenía que levantar a otro rey, lastimosamente. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser prudentes. Miren, piensen un poco. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos mantiene nuestra vida? ¿Quién nos cuida? Dios. Dios. ¿A quién tenemos que temer entonces? ¿Al mundo? ¿A las autoridades? ¿O a los seres humanos que tienen más posibilidad y poder? ¿A ellos tenemos que temer? No, sino a Dios. A Dios. Tenemos que servirle a Dios. Sí. Mire, nuestra vida está en la mano de Dios. Nuestra vida no está en la mano de los seres humanos. Aunque sean políticos importantes, grandes, o las autoridades, o millonarios, nuestra vida no depende de ellos, sino depende de Dios. Dios tiene autoridad, Dios tiene poder. Ustedes no vivan delante de Dios como políticos, calculando, siguiendo la posibilidad y el porcentaje. No sigan eso. Sino que vivamos por la fe delante de Dios, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo el corazón de Dios. Dios nos ama. En el mundo, ¿quién podría competir con Dios? ¿Quién podría discutir con Dios? ¿Quién podría enfrentar contra Dios? Nadie. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos tener temor entonces? No hace falta. No hace falta temer a este mundo, a las autoridades, a nadie. ¿Por qué? Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Sí. Ante la palabra de Dios, todas las opiniones de los seres humanos deben ser rechazadas, expulsadas. Ante la palabra de Dios, nuestras mejores ideas, mejores opciones, mejores maneras, cálculos exactos, tenemos que tirar como basura. Lo que dice Dios es la verdad. Lo que dice Dios.
Saúl abandonó la palabra de Dios queriendo ganar el corazón del pueblo de Israel. Lastimosamente, por esa razón, Dios tenía que abandonarle a Saúl. Eso es lo que nos muestra el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Así es. Nosotros tenemos que pensar bien delante de Dios. ¿A quién tenemos que temer? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Sí? Luego Dios le ungió a David como el rey de Israel. El capítulo 16 del primer libro de Samuel lo dice bien claramente. Samuel se fue a la casa de Isaí. Isaí, sabiéndolo que Samuel llegó para ungir otro rey de Israel. Era un asunto muy delicado, ¿sí? Pero Isaí aceptó con el agradecimiento al profeta de Dios. Luego, 1 Samuel capítulo 16, versículo 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Samuel, viéndole a Eliab, al hijo mayor de Isaí, de repente le surgió una idea. De cierto, delante de Jehová está su ungido. Aquí está el siguiente rey de Israel. Aquí está un hombre que puede ser ungido por Dios. Le gustó Samuel. Según su parecer, le gustó. Sí, este debe ser el rey de Israel. Pero Jehová respondió: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel miraba la parte superficial. Miraba lo que estaba delante de sus ojos. Mira un poco, este hombre es excelente, hermoso, precioso. Pero Jehová no decía, no, no. Luego, Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Abinadab, Sama, así pasaron. Isaí hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero ahí no había ni uno digno de ser ungido. En ese momento, Samuel le preguntó: ¿no tienes más hijo? ¿Son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Por qué David se quedaba con las ovejas? ¿Por qué no podía acompañar en ese momento con sus padres, con sus hermanos? Él era muy pequeño. Él era muy pequeño, no alcanzaba su fuerza, su nivel
su categoría dentro de la familia. Él no tenía ninguna dignidad ni buen parecer para ser ungido como rey. Por eso Isaí ni siquiera pensó en él. Dejó nomás así. Él no hace falta venir. No, ¿cómo puede ser el ungido como rey? No. Eso de ninguna manera no puede ser. Descartó de parte de Isaí. Pero Samuel, escuchando que había otro hijo, él le dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel mandó a traer este último. ¿Quién era el último? David. 13. Samuel tomó 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Jehová, al verle a David, él dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así David fue ungido. David no tenía ningún parecer para ser el rey de Israel. Ni edad, ni su estatura, ninguna cosa alcanzaba para ser el rey de Israel. Pero Jehová, viéndole a David, este es, úngelo, este es. Así fue. En otro libro explica este punto así. Vamos a buscar Hechos, el libro Hechos, capítulo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Saúl fue quitado. Sí, así tenía que ser, porque Saúl ignoró la palabra de Dios, menospreció la palabra de Dios, sino luego siguió su deseo, su cálculo, su idea, su razón. Claro, tenía que ser quitado nomás. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios busca esta clase. Dios busca esta clase. Dios no necesita la excelencia humana. Dios no necesita elegir un hombre inteligente, ni capaz, ni fiel, ni fuerte. No. ¿Por qué no? Dios tiene todo. Dios tiene poder, Dios tiene amor, Dios tiene sabiduría, Dios tiene manera, Dios tiene fuerza, Dios tiene todo. Entonces, ¿qué clase del siervo Dios necesita y quiere? El que pueda oír la voz de Dios. Dios busca al varón conforme a su corazón. Eso. El que recibe el corazón de Dios, el que camina con el corazón de Dios, el que ejecuta el trabajo con el corazón de Dios. Esta persona Dios busca y necesita. David, comparando con Saúl, era muy pequeño todavía, inmaduro, débil, muy inocente. Así era David.
Saúl era guerrero, hombre guerrero, fuerte. Tenía muchas razones y dignidades para ser rey. Pero en el caso de David, nada de nada. Entonces, ¿por qué Dios le ungió como rey de Israel? No por su estatura, ni por su parecer, ni por su capacidad, ni inteligencia de él, sino por esta razón. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué dice aquí? Varón conforme a mi corazón. Dios ha encontrado a este hombre, varón, conforme a su corazón de Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo David pudo ser varón conforme a su corazón de Dios? David, dejando su corazón, recibía el corazón de Dios. Mejor dicho, David, dejando sus pensamientos y su camino, aceptaba los pensamientos de Jehová. La palabra de Jehová, el camino de Jehová. Así fue. Entonces, sin importar la situación, la debilidad, la inutilidad de David, Dios pudo trabajar grandemente, fuertemente, con mucho gusto a través de David, utilizando su vida. Así es. Hermanos, ustedes no sean capaces, excelentes, ni inteligentes, ni grandes, ni fuertes. No hace falta. Sino que sean varón conforme a su corazón de Dios. Así sean, así sean. Para que Dios les diga, este es varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así sean ustedes. Para eso, todos nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos, obviamente. Sí. ¿Cómo es entonces recibir el corazón de Dios? ¿Cómo es unirnos al corazón de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener el mismo corazón? A través de su palabra. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios. ¿Sí? Dentro de la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios. Entonces, al que acepta la palabra de Dios, él es varón conforme a su corazón de Dios. El que acepta. Ustedes, ¿qué es lo que oyen ustedes? ¿Qué es lo que aceptan ustedes? ¿Sus pensamientos y razones y cálculos o la palabra de Dios? Por favor, que oigan la palabra de Dios. Que acepten la palabra de Dios, para que Dios pueda manifestarse libremente en la vida de ustedes, como se manifestó Dios en la vida de David. Dios, a través de David, hizo muchas obras maravillosas, grandes. Sobre todo, Hechos 13:23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. A través de David nació Jesús por Salvador a Israel. Dios trabajó a través de David. También mientras que David dominaba Israel, Israel estaba bien fortalecido, fuerte, tranquilo. David derrotaba a todos los enemigos. Todos los enemigos enrodillaron ante Israel, ante David.
David logró todo esto. No fue posible porque David era excelente y fuerte y guerrero. No, David no era un guerrero. David no sabía qué hacer tampoco. No era muy fuerte tampoco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién le dio todo esto a David? Dios. Dios fue. Jehová le abrió el camino, le permitió toda la sabiduría, toda la abundancia, toda la consolación de Dios. David estaba entregado nomás en la mano de Dios. Dios utilizó la vida de David. Dios trabajó a través de David. Dios fue, no fue David, sino Dios. Solo David estaba entregado nomás. Sí, Señor, aquí estoy. Puede agarrarme y utilizarme como quiera, Señor. Donde quiera, cuando quiera, a su manera. Aquí estoy. A través de David, Dios pudo trabajar grandemente, maravillosamente. Así es. Amados, Dios hoy en día también busca. ¿Dónde está un varón conforme a mi corazón? Hoy en día también Dios busca. Dios necesita más varones conforme a su corazón. Dios necesita más obreros, más siervos, más ministros. Sí. Pero lastimosamente muchos viven como Saúl, siguiendo su cálculo, siguiendo su razón, siguiendo su pensamiento. Así ignoran la palabra de Dios fácilmente. Así pisotean la promesa de Dios fácilmente. Siguiendo la idea de lo demás, siguiendo el cálculo. Así es. Amados, nuestra vida está en la mano del Señor. Nada depende de nosotros. Que acepten el corazón de Dios. Así ustedes pueden ser varón conforme a su corazón de Dios. Para eso ustedes dejen sus caminos y pensamientos y vuélvanse a Jehová, que acepten la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios. Ahí está el corazón de Dios. Aceptar la palabra de Dios, dejando sus pensamientos. Esto es lo más importante, lo más grande que puede hacer un ser humano delante de Dios. ¿Qué cosa? Aceptar la palabra de Dios. Sí, Señor, gracias. Esto es. Eso es. Eso es. Amados hermanos, no sigan sus pensamientos, sus maneras. Por favor, ante la palabra de Dios, dejamos nuestros pensamientos. Ante la palabra de Dios, tiramos nuestros sentimientos. Sí, ¿por qué no? Lo que dice Dios es lo que vale. Lo que dice Dios, eso es la verdad. Eso es la verdad. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué hacemos ante este pacto nuevo? No puede ser, Señor, ¿eso podríamos decir? No. Amén. Sí, Señor. Entonces somos limpios. La Biblia dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces somos justificados. Amén.
No importa lo que dice nuestra conciencia, lo que dice, lo que sentimos, lo que vemos. Eso no importa para nada. Sino lo que dice Dios es importante. Lo que Dios. Ustedes no acepten la palabra de Dios que les agrada, ni la palabra de Dios que les guste, sino que acepten la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, como escrita. Y así acepten, por favor. La palabra de Dios dice que, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. No hay condenación, dice. El Señor le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Digan, amén. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, Señor. Digan amén. La Biblia dice que nosotros somos justificados. Somos limpios, santificados. Que crean. Eso es el primer paso. Aceptar la sangre de Jesucristo. Aceptar el perdón, recibir el perdón eterno del pecado por la palabra de Dios. Durante mucho tiempo nosotros vivimos siguiendo nuestra conciencia, nuestra razón, nuestro sentimiento, nuestra idea. Así nosotros ignoramos, pisoteamos la palabra de Dios. De ahí nosotros tenemos que arrepentirnos, de ahí, a la palabra de Dios. Amados, si ustedes siguen sus razones, sus pensamientos, sus posibilidades, sus cálculos, serán expulsados también delante de Dios. Aunque Dios no quiera hacer eso, debería suceder eso, como Saúl. Amados hermanos, no sigan sus pensamientos, sino acepten la palabra de Dios como está escrito en la Biblia. Acepten la palabra de Dios como dice Dios. Jesucristo dijo, consumado es. ¿Eso qué quiere decir? Ya está. Ya logró todo Jesucristo, ya terminó Opama. Ya está. No falta nada de nada, quiere decir. No hace falta investigar ni calificar ustedes la palabra de Dios. Esto, de ahí hasta ahí, eso es cierto, eso está bien. Estoy de acuerdo. Pero de ahí hasta ahí, esa parte no estoy de acuerdo. No entiendo por qué dice así. Por favor, no hagan esa tontería. Eso es la tontería. De todas las palabras de Dios. Dejemos nuestros pensamientos y nuestro camino y aceptemos la palabra de Dios como está escrito en la Biblia. Amén. Esta escritura es la palabra de Dios. Dios nos dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces Dios no se acuerda. Dios, ¿para qué va a mentir? ¿Para qué va a bromear con nosotros? En ninguna manera. Si Dios dice que nunca se acuerda más, entonces Él no se acuerda más. Que crean en Dios. No interpretan la palabra de Dios como Saúl. Aunque Samuel me dijo así, Dios no es tonto. ¿Para qué desperdiciamos toda esta buena oportunidad? Los animales engordados, mira este carnero, mira esta vaca, mira esta oveja, son
wow, excelente, buenísimo. ¿Para qué Dios va a destruir todo esto? No creo eso, no. Eso no es la palabra de Dios, no es el corazón de Dios, no es su intención. Será así, a su manera. Interpretó y aceptó. Por eso Dios no pudo trabajar más con Saúl, porque Saúl ignoró y pisoteó la palabra de Dios, el corazón de Dios. Amados hermanos, no hace falta ser excelentes ni mejores, sino que acepten nomás la palabra de Dios, que oigan nomás la palabra de Dios, que reciban nomás el corazón de Dios. Así nosotros podemos ser varones conforme a su corazón de Dios. Dios dice que sacad y llevarlo y entrega a maestresala. ¿Qué cosa? El agua. Los sirvientes llenaron las tinajas de agua hasta la boca, hasta arriba. Después, Jesucristo les mandó a sacarla y entregarla al maestresala. ¿Por qué? Porque eso era el vino. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer los sirvientes? No, Señor, ¿cómo yo puedo sacar el agua y entregarle a maestresala? No, él se va a enojar conmigo, él me va a echar desde trabajo, entonces mi familia va a morir de hambre, por favor, no importa lo que ven ellos, lo que hicieron. Ellos mismos cargaron. ¿Qué cargaron? El agua. Pero ahora el Señor dice que sacarlo y entregarlo a maestresala. ¿Eso qué se refiere? Ya es el vino. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los sirvientes? Sí, Señor. Tienen que sacar y entregarle a maestresala. Ya está. Ya está. Así es. Aceptar la palabra de Dios. Como dice Jesucristo. Como está escrito. Como dice Dios. No hace falta buscar las palabras persuasivas, entendibles, posibles. No hace falta. Por favor, que dejen sus pensamientos, que dejen sus normas, sus caminos, sus ideas y acepten la palabra de Dios. Como está escrito, como dice Dios. Conforme la palabra de Dios, Dios se manifiesta en la vida nuestra. No es que nosotros tenemos que intentar para lograr la palabra de Dios, para alcanzar hasta cierto nivel delante de Dios. No, sino al aceptar la palabra de Dios, la palabra misma nos entrega todo lo que ya está listo. Dios ya preparó todo lo detalle. Nosotros ya tenemos todo. Dios así nos dice. Por favor, amados, no pisoteen más la palabra de Dios, ni ignoren más, ni menosprecien más la palabra de Dios, ni el amor de Dios, sino arrepiéntanse de sus pensamientos. Que dejen sus pensamientos y acepten la palabra de Dios. Dios, con mucho gusto, va a trabajar en la vida nuestra. Con mucho gusto Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Por favor. Como Dios utilizó la vida de David y trabajó grandemente, maravillosamente, así Dios a la misma manera quiere trabajar y puede trabajar en la vida nuestra también. Por eso, que seamos varones conforme a su corazón de Dios. Ustedes así sean, por favor, para que Dios pueda manifestarse libremente, grandemente en la vida de todos ustedes también. Así es. Dios necesita a sus siervos. Dios necesita a sus más obreros,
para poder trabajar en este mundo grandemente. ¿Quién puede ser obrero de Dios? El que tira su pensamiento y acepta la palabra de Dios. Ya está. No hace falta ser excelente ni inteligente no. Dios ya tiene todo para nosotros. Dios tiene todo. Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Que acepten la palabra de Dios, que sean obreros de Dios, que vean la obra maravillosa de Dios en la vida de todos ustedes. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche que nos permitió, Señor. Señor, Saúl tenía toda la condición de ser el rey excelente. Pero por esa razón él abandonó y pisoteó la palabra de Dios. Así fue expulsado. David no tenía nada, no tenía ninguna dignidad, pero él fue varón conforme a su corazón de Dios. Quiere decir que él aceptó la palabra de Dios dejando todo su pensamiento. Con su poder Dios levantó David como rey de Israel y trabajó en el pueblo de Israel. Así es, Señor. Así Dios con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Nos entregamos, Señor, nuestro ser y dejamos nuestros pensamientos ante la palabra de Dios. Señor, que siga trabajando en la vida nuestra, que siga trabajando aquí en Paraguay, que el Señor levante más obreros de Dios para poder anunciar este evangelio en todas las naciones, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarme durante todo el culto y vamos a seguir meditando, compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Nos vemos en el próximo culto. Hasta luego.